Muchas bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Esto es Querigma Católico Evangélico. En esta ocasión vamos a hacer un breve intento de review de esta Biblia llamada la Biblia Pastoral de la editorial San Pablo. Es una Biblia católica romana y es de las últimas que han salido en estos años. Esta es una traducción al español de una traducción brasileña, o sea, no es que se haya traducido del portugués al español, sino que se hizo una traducción aparte desde los originales del griego, el arameo y el hebreo al español, pero se mantuvo el estilo de los comentarios originales de la Biblia, que es de Brasil. Bueno, como pueden ver, es una Biblia muy bonita en cuanto al diseño. El lomo tiene también esta especie de cruz, ¿no? Y aquí también cruz. Está también, bueno, el nombre Biblia Pastoral. En una especie como de caligrafía como griega o romana antigua. Y tenemos el Agnus Dei, o el Cordero de Dios, que es uno también de las representaciones que hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y este tipo de diseño que emula a una cosa como de arquitectura incaica, ¿no? También para hacer referencia a nuestro contexto de América Latina. Y bueno, nos damos cuenta que la tapa es de cartón, es de este típico llamado en inglés paperback, pero viene con un forro de plástico transparente, entonces lo hace bastante duradera. No es una Biblia que se dañe así tan rápido. Y viene inmediatamente con unos hermosos mapas a todo color de los territorios que corresponden a los relatos del Antiguo Testamento. Ven, ahí está digamos las tierras. Y bueno, ahí está la portadilla con el logo de San Pablo. Y aquí está los colaboradores, ¿no? Los colaboradores de esta Biblia. ¿Quiénes son los que la hicieron? Vemos aquí el nombre de Óscar Urbina Ortega. Monseñor Óscar Urbina es el obispo católico que autorizó esta Biblia. Todas las Biblias católicas tienen como autorización, donde se le da a conocer a los hermanos católicos romanos que su iglesia, digamos, les permite sin ningún problema leer y estudiar de esta versión, ¿no? En las Biblias quizás más antiguas o en otras ediciones se utiliza en el latín el nihil obstat, que quiere decir que nada impide la lectura de este texto. Y el imprimatur o imprimatur, que es como la autorización que da también la autoridad eclesiástica para imprimir la Biblia, ¿no? Entonces ese sería como un detalle, ¿no? Una diferencia entre, por ejemplo, una Biblia católica romana y una Biblia evangélica o protestante. Bueno, vemos la introducción. Aquí se nos dice que es una versión en español de una Biblia llamada la Biblia Pastoral de Paulus, que es el nombre de la editorial San Pablo en Brasil. Y vemos el índice. Como pueden ver, esta es una Biblia católica romana, por lo tanto tiene el canon alejandrino, lo que se llama la Septuaginta, que incluye los libros apócrifos o deuterocanónicos o no canónicos, como quieran llamarles, dependiendo de cuál es su militancia, digamos, denominacional, ¿no? Y estos serían los libros de Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, y además porciones que estaban en griego del libro de Daniel, del libro de Esther, y además de eso creo que son los libros de sabiduría de Salomón, el libro eclesiástico o Sirácides,
que es un escrito también de Jesús ben Sirach, era un sabio también de la época llamada intertestamentaria. Y luego están el libro de, creo que eso sería, ¿no? Que son como los famosos llamados deuterocanónicos. ¿Por qué estos libros se incluyen en las Biblias católicas? Porque esta era el canon que usaban los primeros seguidores de Jesús. Acordémonos de que ellos eran judíos, o sea, el Nuevo Testamento no existía. Y la Biblia que ellos usaban era esta, porque era la versión, digamos, es la sistematización o la codificación más temprana de Biblias que había, que era la llamada Septuaginta, que fue una Biblia que se tradujo en la época de Alejandro Magno por unos sabios judíos del hebreo al griego. Entonces, si uno se fija también en las citas del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que la forma en que se citan textos del Antiguo corresponden más a la traducción griega que a la versión hebrea, ¿no? Corresponden más a cómo está expresado en la Septuaginta. Por eso es que también la Septuaginta es un recurso muy valioso para entender también historia de la Biblia y también para estudiar la Biblia misma, ¿no? Estos libros que también algunas iglesias protestantes, yo diría la mayoría, no los considera como libros canónicos. Sí existen en ciertas ediciones, se les pone como en una sección aparte. En las llamadas, por ejemplo, secciones, en las versiones interconfesionales se les pone en una sección aparte. No se les da como el mismo grado de autoridad que el resto de los libros, pero se considera que tienen un valor pedagógico importante y relevante. Por alguna razón, la Sociedad Bíblica Británica sacó de su canon estos libros y no las publicaron más en adelante. Todo lo que tiene que ver las sociedades bíblicas de corte protestante no han publicado más Biblias con los libros deuterocanónicos o apócrifos o no canónicos. Salvo, claro, estas ediciones interconfesionales como la Dios habla hoy y la versión interconfesional, la Biblia hispanoamericana creo que también se llama. Pero son como casos muy excepcionales. Eso podría yo decir al respecto. Sin embargo, esta, como es una versión católica romana, conserva los libros deuterocanónicos. Algo les iba a comentar al respecto sobre esto. A ver. Sí. Bueno, la posición oficial de la Iglesia Católica respecto a estos libros, si bien ya había una tradición previa al respecto y había una recopilación hecha por el Papa Dámaso, creo que se llama, es esta posición final respecto a cuáles son los libros del canon del Antiguo Testamento, se definió recién en el Concilio de Trento, después de la Reforma Protestante. Mientras que los protestantes mantuvieron, digamos, que la autoridad era solamente los libros que estaban contenidos en el texto masorético, que es la Biblia hebrea, que no incluía estos libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica en el Concilio de Trento sí definió estos libros como canónicos. La pregunta es, ¿qué dice la Iglesia ortodoxa? Es decir, los cristianos de Oriente, los cristianos griegos, los cristianos rusos, los cristianos armenios, los cristianos rumanos, etc. Árabes, sirios. Bueno, ellos tienen una postura, yo llamaría, más flexible al respecto. Ellos no reconocen los libros deuterocanónicos con el mismo nivel de autoridad, pero sí para ellos no es tan relevante la cantidad de libros que van en sus Biblias, ¿no? Incluso ellos reconocen muchos más libros. Tercera de Macabeos, el Salmo
151, creo que es uno de los salmos que ellos le añaden, eh, y otros libros más que no están, digamos, ni en el canon católico ni en el canon protestante. Ahora, por influencia del protestantismo alemán, en la época de Pedro el Grande, las iglesias ortodoxas rusas empezaron a sacar los deuterocanónicos de sus Biblias, o no a incluirlas o a permitir versiones que fueran similares a la Biblia protestante, ¿no? Entonces, pero eso por una influencia del protestantismo alemán, que fue en la época del emperador Pedro el Grande bastante, digamos, notoria esa influencia. Y por lo tanto, no es que ellos rechacen los libros deuterocanónicos, pero sí tienen una postura más flexible. O sea, para ellos como que les da un poco lo mismo si están o si no están, o si incluyen más o si incluyen menos. En realidad, la postura del cristianismo ortodoxo se basa más en que el canon del Nuevo Testamento es el que nosotros tenemos y es el que tiene además, tenemos en común, ¿no? Todas las ramas de la cristiandad. Eso como una nota histórica. Y bueno, hablarles un poco de esta misma versión, fuera de ese paréntesis histórico. Esta versión tiene una introducción muy interesante, es una introducción histórica del Antiguo Testamento, de cómo se forma, de cómo en realidad nosotros creemos que como que fue escrita la Biblia de manera cronológica, ¿no? Que primero se escribió Génesis, después se escribió Éxodo, etc. Bueno, aquí esta introducción es muy buena porque desmiente un poco esa idea, ¿no? Y nos va hablando de que en realidad se cree o se especula de que la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en un periodo determinado cuando ya todos los eventos estos ya habían transcurrido. Entonces, más bien, estos textos obedecerían a una transmisión de tradiciones orales que fueron después escrituradas en determinadas épocas, si no me equivoco, en la época del rey Josías y del rey Ezequías, donde también, según la interpretación aquí de este comentarista, también había una necesidad de justificar una especie de religión monárquica o del poder, frente a una religión de los humildes, de los pobres, de los campesinos, de los que eran, digamos, en cierta forma oprimidos también. Entonces también aquí hay un mensaje bastante inspirado, ¿no? También en lo que se conoce un poco como la teología de la liberación, es decir, la idea de que hay una opción preferente de Dios por los pobres, lo cual yo en cierto modo también estoy de acuerdo. Y sin embargo, claro, está como bastante marcado eso en este texto. También, bueno, da también una opinión de cómo interpretar algunos pasajes que son difíciles, ¿no? A la luz de el contexto histórico, de por qué también muchas veces que se ordenaban masacres contra determinados pueblos, eso también obedecía a un interés político por parte de estos monarcas. Sin entrar mucho en polémica ni en detalle, eso lo dejo para que ustedes, si es que deciden comprar esta Biblia, que es muy bonita, lo lean, lo mediten, lo analicen. Vamos a leer algunos pasajes que a mí me gustan mucho, especialmente los Salmos y el Salmo 51, que es un salmo muy profundo y que ayuda mucho a meditar, especialmente cuando caemos en pecado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión borra mi delito, lávame totalmente de mi culpa, purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, hice lo malo ante tus ojos. Tú eres justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira en la culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Tú quieres la sinceridad del corazón y en mi interior me enseñas la sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren mis huesos quebrantados. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu presencia, no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios, Salvador mío, y mi lengua clamará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. El sacrificio para Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Haz bien a Sión por tu bondad, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Amén. Como pueden ver, también esta Biblia usa un lenguaje que es un intermedio entre lo que sería un lenguaje ceremonial, poético o muy floreado y adornado, como quizás algunas Biblias antiguas, como por ejemplo la Reina Valera 1909, o quizás algunas traducciones católicas más antiguas como la Nácar Colunga, pero tampoco va al otro extremo, ¿no? A un lenguaje extremadamente coloquial, extremadamente informal, extremadamente común, por decirlo de alguna forma, como podría serlo quizás la NTV, la Dios habla hoy, la traducción del lenguaje actual, u otras traducciones quizás más modernas, que también distorsionarían un poco en lo que sería el mensaje. Entonces esta Biblia me gusta bastante porque es muy equilibrada. Nos vamos finalmente a la parte final para ir ya cerrando el video. Bueno, esta Biblia tiene además en el apéndice de ayudas adicionales, que viene después del Apocalipsis, viene un calendario de fechas importantes. Es una especie de cronología bíblica, ¿no? Como para irnos ubicando en los eventos que se narran a lo largo de los libros históricos. Y así como en las Biblias evangélicas existe una lista de versículos en caso de busque este versículo. Bueno, aquí esta Biblia nos busca solamente de los salmos. Sabemos que los salmos eran un libro de himnos o de oraciones antiguas. Es un libro de himnos y oraciones antiguas y efectivamente hay un salmo para cada ocasión o para cada circunstancia que nos ayuda también a guiar nuestra oración. Cuando ustedes no sepan qué palabras usar, cuando no sepan cómo orar, pueden orar con los salmos. Aquí están estos. Es un tesoro maravilloso. Y como pueden ver, aquí hay toda una lista de salmos para cada circunstancia. Finalmente, lo que se llama la lección divina o la lectura orante de la Biblia. Esta es una tradición de la iglesia muy bonita y es una forma de leer las escrituras a través de la oración, de la meditación, la oración, la contemplación. Aquí pasamos a la lectura. O sea, voy a hacer un pequeño resumen de en qué consiste cada uno de estos pasos, ¿no? La lectura es, bueno, leer con atención lo que está en el texto. La meditación, eso involucra también la internalización del mensaje. O sea, no solamente que esto lo leamos como quien lee una revista, sino que esto realmente nosotros tenemos que internalizar el mensaje y hacerlo nuestro de alguna forma, ¿no? Y va a ir rumiando esto como un pensamiento, como cuando uno va meditando en las cuentas de un rosario, por ejemplo, uno va internalizando las cosas para
para memorizarlas, ¿no? Entonces la meditación es justamente eso. La oración también, es decir, el pasaje que nosotros leímos nos debe llevar a orar en base a ese pasaje. O sea, ¿qué aprendimos en el pasaje? Si realmente fue algo edificante, si nos ayudó a entender algo, entonces nosotros orar para que esa enseñanza también nosotros la podamos aplicar. Y finalmente la contemplación, que no solamente es la contemplación de tener, es como tener el panorama completo de todo, pero no solamente es una contemplación pasiva, sino también es una contemplación activa. Quiere decir también de qué manera lo que nosotros leímos nos lleva a actuar en nuestro día a día, cómo podemos ser no solamente oyentes de la palabra o lectores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Como decía el libro de Santiago, una fe que no tiene frutos, una fe que no tiene obras, es una fe muerta. Entonces, bueno, aquí están los índices. Los códigos de barra. Me acuerdo que hay bastante controversia en ciertos círculos respecto al tema de los códigos de barra, pero no es el tema de este video hacerlo o comentarlo. Y bueno, aquí están los mapas, así como en la portada estaban los mapas del Antiguo Testamento. Aquí en la contraportada encontramos mapas del Nuevo. Maravilloso. Y fin. Eso, hermanos, espero que les haya gustado este review de una Biblia católica romana. En el video anterior hice un review de una Biblia evangélica o protestante, que es la Reina Valera 2020. Si no lo han visto, también les recomiendo que lo vean. Y les doy las gracias. Vamos a seguir juntándonos y analizando estas cosas y también hablando de otros temas relacionados con el mero cristianismo, el cristianismo que tenemos en común todos los cristianos protestantes, evangélicos, católicos romanos, ortodoxos, coptos, etc. Estemos unidos en lo que nos une y también firmes en lo que nos separa. No, tampoco caeremos en una hipocresía, ¿no? De decir que, oh, no, aquí somos todos iguales, somos todos hermanos. Sí, en cierta forma, pero por alguna razón también estamos separados. Que Dios nos ayude a que en la verdad encontremos la unidad, no solamente en las buenas intenciones. Así que eso, mis queridos hermanos y hermanas, un abrazo grande, muchas bendiciones y gracias por ver este video. Suscríbanse a este canal, vamos a estar viendo más cositas. Un abrazo, chaus.